¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, en este domingo que ya es el domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué tal, amigos? Miquele, ¿qué tal? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás? Bien, bien. Toño, ¿qué tal? Felicidades. El Muchas gracias. abuelo. Bueno, Ya es abuelo, yo soy Toño. abuelo ya. Es que sintió la edad. Ahora sí. Ándale, felicidades. Gracias, muchas gracias. Qué bien. Jaime, ¿qué tal? Saludos, padre Victoriano, saludos a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, pues a ver, Miquele, ¿qué Bueno, quieres decir algo antes de la lectura del Evangelio? yo diría que como hemos tratado tradicionalmente este tema, no lo vamos a tratar filosóficamente, no vamos a reproducir el dogma de la Trinidad, no lo vamos a tratar de enfocar de esa manera. A mí me encantaría enfocarlo de una manera más práctica, una manera más humana. ¿Qué tal si hacemos la lectura y ya luego les digo mis reflexiones? Dale, dale. Bien, Pues a ver, alguien que se ofrezca bien, para bien, leer. bien. Sí, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Quisiera hacer más énfasis en lo que dije antes. El dogma de la Santísima Trinidad es que Dios es uno y trino, un solo Dios en tres personas distintas. Es decir, no son tres dioses, sino un solo Dios. No es un Dios monolítico, sino es una relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este dogma que surge a través de la revelación de Jesucristo, porque nosotros no lo hubiéramos podido imaginar así nunca, surge a través de la revelación de Jesucristo que nos presenta al Padre, Él es el Hijo, nos dice que hay una unidad total entre el Padre y el Hijo, y esta unidad de amor es el Espíritu Santo que nos manda en Pentecostés. Jesús en la encarnación se revela como el Dios del Antiguo Testamento que está actuando en la historia y nos revela que hay un Padre celestial que es la fuente de todo el amor, de toda la creación, la fuente de todo lo que conocemos. Y nos envía el Espíritu Santo. Es decir, hay una comunicación intratrinitaria, vamos a decirlo así, una comunicación entre las personas de la Trinidad que da lugar, más allá de nuestros análisis filosóficos, teológicos, dogmáticos, da a luz a una cosa que a mí me interesa mucho que reflexionemos, es la capacidad que nosotros tenemos desde la creación de ser seres sociales. Nosotros no somos individuos, no somos hongos, no somos encerraditos en nosotros mismos, autosuficientes, sino que desde el punto más antiguo de la creación, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, con una necesidad de relaciones humanas, con una necesidad de abrirnos a la experiencia ecológica, abrirnos a la espiritualidad, abrirnos a los demás, abrirnos a la sociedad, porque en nuestro ser mismo, desde la creación, tenemos esta
esta relación marcada, ¿no? Me parece que así como Dios es trino, pero es uno, nosotros también tenemos muchas diferencias entre nosotros y no tenemos que llegar a la igualdad, sino a la unidad. El mismo Dios que crea la unidad, crea la diversidad, o el mismo Dios que crea la diversidad, crea la unidad. Es decir, el Espíritu Santo, que es fuente de diferencia, de diferentes carismas y de diferentes dones, es el Espíritu Santo que nos une en un solo cuerpo de la iglesia. Y es decir, nosotros estamos abiertos para complementarnos. Y esto es lo que yo diría el sentido más profundo, no del ser de Dios, porque el ser de Dios no tiene explicación. Dios es así. Pero a lo que me refiero es la revelación. La revelación de Dios no hubiera pasado nada si Jesús nos hubiera revelado a un Dios único. Nos revela la realidad de Dios uno y trino porque hay un proyecto, hay un plan para nosotros. Y este plan para nosotros es la unidad en la diversidad. Hemos sido creados diversos. Desde el principio de la creación, Dios creó las cosas separándolas, ¿no? Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, separó la tierra de los mares, separó los astros del cielo, el día de la noche, separó todo y creó separando. Pero esta separación no es un antagonismo. El pecado lo hace antagónico, pero la separación es la diferenciación, la personalización, y que podemos entenderla como la personalización de nuestros propios seres. Todos nosotros somos distintos porque hemos sido personalizados por Dios, pero el antagonismo se da cuando el pecado interviene en esa separación. No, la separación está prevista para la unidad. Nosotros somos complementarios, somos distintos. Y yo creo que esto es una iluminación que nos da Jesús desde el aspecto del ser mismo de Dios. Insisto, Jesús nos viene a mostrar al Padre y al Espíritu Santo y se viene a mostrar como unidad con ellos dos, con estas dos personas que nos presenta, ¿no? En este capítulo, pues se nos dice mucho eso. Jesús nos presenta al Espíritu Santo y el Padre, y nosotros tenemos que entender que esto no es un aspecto teórico de nuestra fe, sino que tiene consecuencias directas en nuestra vida comunitaria. Así yo lo enfocaría en primer lugar. Gracias, Miquele. Jaime, ¿qué nos dices? Sí, es un texto muy difícil, se me complica un poco. Sin embargo, descubro en él algo muy valioso, que en medio de esta comunicación hay un elemento importante para que se pueda dar esta comunión, esta comunicación, este diálogo, y es la escucha. Es la escucha. De hecho, este texto presenta que es Dios quien está hablando, es Dios quien está ofreciendo, es Dios quien tiene muchas cosas que decirnos y que nosotros no entendemos todavía, que necesitamos como caminar en ese recorrido de aprender a escuchar. Yo resalto mucho este acto de escuchar a Dios. Y me viene a mí un texto del Antiguo Testamento, del Éxodo, cuando Dios se presenta a Moisés y dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios empieza escuchando al hombre, ¿no? Dios empieza escuchándonos. Y pareciera que la historia es esta, un Dios que nos escucha. La historia arranca con un Dios que nos escucha, un Dios que actúa, y que ahora en el culmen de la revelación es que nosotros podamos escucharlo a Él.
que nosotros lo podamos atender. Y entonces veo mucho la repetición. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las podemos comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad plena, porque no hablará por mi cuenta. Está mucho el dato de hablar, de comunicarles, de darles, de entender todo este momento tan íntimo, ¿no? De dialogar. Es un momento íntimo, un momento en donde se abre nuestro corazón y Dios nos escucha, hace suya nuestros dolores, hasta a mí ha llegado el dolor de mi pueblo y vengo a actuar. Entonces, abrimos nuestros corazones, en el diálogo abrimos nuestros corazones, abrimos lo que somos, abrimos lo que traemos, y también Dios en este texto del Evangelio, pues, abre, ¿no? Es verdad que no lo comprendemos aún, es verdad que nos muestra el camino como un proceso de aprender a escucharle, de aprender a experimentar lo que es la verdad, la plenitud. Eso pues hay que aprenderlo, pienso que solo en la escucha. Entonces, para mí la celebración de la Santísima Trinidad es como esta invitación a escucharlo a Él. Ahora, sí creo que en el presente, ¿cómo lo escuchamos a Él? Pues digo, si Dios al escucharnos hace suyos nuestros dolores, escuchar a Dios en el presente significa sensibilizarnos del dolor humano, sensibilizarnos de la situación que vivimos y que pues vamos enfrentando. Yo creo que eso es escuchar a Dios, que todavía no comprendemos aún, ¿no? Que todavía nos falta un recorrido, todavía no entendemos muchas cosas, pero que se nos irá revelando esta verdad, la verdad de un Dios que es sensible a lo que somos y que nosotros al escucharlo a Él, pues podemos empatar en ello, podemos estar en ello. Escuchar a Dios significa entonces hacer suyo lo que Dios ha escuchado, el dolor del ser humano. Yo por ahí también apuntaría hacia esto, pues, del misterio de la Santísima Trinidad, un poco por allí. Wow, gracias, Jaime. Toño. Me gusta mucho este enfoque que está tomando hoy, esta reflexión, ¿no? Porque tradicionalmente hacemos la reflexión de la manera que todos debemos acordarnos, pero a mí me llama mucho la atención cómo Dios nos contrasta mucho siempre, ¿no? Entonces, había venido la historia de Israel y un solo Dios, y un solo Dios, y un solo Dios. Y cuando llega Jesucristo, nos revela la Santísima Trinidad, ¿no? Un cambio así, 180 grados, ¿no? Diciendo, pues, ¿cómo, no? Pero bueno, ya platicaron ustedes esta diversidad y esta unidad al mismo tiempo, pero yo creo que podemos tomar a semejanza de la Santísima Trinidad, guardando obviamente todas las proporciones, cómo deben ser las relaciones en la pareja, por ejemplo, ¿no? Y cómo pueden ser las relaciones en la familia, ¿no? Porque vemos en la Santísima Trinidad siempre esta comunicación y tensión y amor recíproco entre las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Y cómo se nutren mutuamente, porque lo dice Jesús en el Evangelio, y se comunican, y entre las tres divinas personas, pues generan esa dinámica que es mucho más rica, ¿no? Sin entrar al dogma, ¿no? Para no desviarnos. Entonces, en el matrimonio, yo digo, cuando los novios se casan y entonces reciben todos los dones, pues están recibiendo a la Santísima Trinidad, ¿no? Porque al recibir a Jesús reciben a los otros dos, no los puedes separar. Y entonces deberíamos de hacer que el matrimonio imitara mucho esa dinámica que Cristo nos define y nos explica que tiene la Santísima Trinidad. De amor mutuo, de comunicación mutua, de soporte mutuo, de entendimiento de que todo lo mío es de Él y lo de Él es mío. Entonces, con estos elementos yo creo que podríamos tener matrimonios mucho más sólidos y familias más sólidas de las que tenemos hoy, ¿no? Entonces yo quisiera invitar a los esposos que nos hacen favor de escucharnos, a los novios que quizá pronto
van a tomar ese hermoso sacramento, y a las familias de cómo tenemos que tomar ejemplo de la Santísima Trinidad, de hacer ese diálogo y esa función de amarnos mutuamente y enriquecernos mutuamente siempre, ¿no? Y también, y con esto quiero acabar mi primer comentario, y también vemos que aún en la Santísima Trinidad hubo tensión porque Jesús le dice al Padre, ¿por qué me pides esto? Si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, no todo tiene que ser, estamos al 100% de acuerdo siempre para toda la vida, ¿no? Siempre puede haber algunas pequeñas diferencias, o en el caso humano, grandes diferencias, pero que no deben traspasar ese amor y llevarnos ya a algo que no sea ese amor recíproco, ¿no? Ahí quisiera dejar. Gracias, Toño. Qué bien que señalas esto de la atención, ¿no? Porque eh, es muy importante. Yo me imagino que no solamente al interno de la pareja, de la familia, sino de las comunidades parroquiales, de las diócesis, de la Iglesia Universal, del diálogo con las otras iglesias, porque eh, esto pues sigue siendo una tarea. Miguel, justamente decías que pues es también el autor de la unidad, el mismo autor de la diversidad. Y ahí no entender o no asumir que hay pues diferencias en las visiones, en las decisiones, en las afinidades, en las elecciones, en los modos de enfrentarnos a los problemas, en los modos. Si no asumimos la diferencia, es muy complicado porque la tentación humana es siempre la de controlar y dominar, ¿no? El actuar desde la violencia, porque así digo yo, porque yo soy la autoridad, o porque yo hablé con Diosito y tengo el teléfono rojo y me dijo que las cosas tienen que ser así. Y eso me parece que crea grandes dificultades en las iglesias que se presentan de una manera monolítica, inamovible, con aparatos doctrinales y dogmáticos que no se pueden mover ni con toda la fuerza de Dios, ¿no? De hecho, están ahí, ¿no? Crea una gran dificultad. A mí me impactó muchísimo la vez que Miguel, hablando, estábamos hablando de Pentecostés, creo que el primer año, donde yo entendía cómo la promesa era, pues, que de acuerdo a nuestra capacidad pudiéramos ir entendiendo lo que el Espíritu puede ir revelando a la humanidad, porque siempre la tentación es de que ya está, bien establecida, ahí está como un bloque de granito al centro y no lo puedes mover y la verdad es que no. Y entonces, pues, la fiesta de la Santísima Trinidad deja, me parece, pues, pues esta gran tarea a todos los niveles, ¿no? Porque justamente eh, Toño señalaba a la pareja, a la familia, pero como decía, a todos los niveles. Y creo, me encanta cuando Jaime subrayas la escucha, porque si no existe la capacidad de escucha, me quedo en mi soledad, en mis convicciones, en mis principios fundamentales y tal, y en la desgracia de no poder comunicarme y no poder recibir al otro, porque al final, pues la escucha, me parece, es fundamentalmente recibir al otro, como bien señalabas, ha llegado hasta mí el clamor de mi pueblo. Y si no se abre hacia esa dimensión, pues la
cacaraqueada unidad, ¿no? De la cristiandad, pues se queda ahí, fingiendo que sí queremos la unidad, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Pues ahí está. Michele. Sí, las tensiones y las disparidades son para mí un producto del pecado. El pecado nos señala y nos hace que las diferencias se hagan pleitos, ¿no? Por la vanidad, por el orgullo, por el egocentrismo, por los intereses. Está muy por verse lo que dice Toño. No me parece que sea teológicamente justo que hay una tensión en las personas trinitarias. Está muy por verse esto. Podemos explicarlo de otras maneras. Pero lo que sí es una realidad que la humanidad, señalada por el pecado, se cae la unidad creacional en la que hemos sido constituidos como personas. Y este señalamiento del pecado es lo que Jesús en la cruz elimina. Nosotros ya tenemos la posibilidad de cambiar nuestro punto de vista, nuestro punto de partida y comenzar a conformar una sociedad nueva, una iglesia nueva, una familia nueva. No tenemos que estar bajo el yugo de la separación, sino que podemos, con la gracia de Dios, ir avanzando en esta armonía, vamos a decirlo así, en esta unidad. No es que todos nos vistamos iguales o que nos guste el mismo sabor del helado o que nos guste ciertas cosas de comer o ciertos viajes, que todos caminemos como los peces del mar, ¿no? Para un lado y para el otro. Cuando uno se voltea, se voltean todos. Nosotros no somos así, no somos así. Y estas tensiones son fruto de la señalación que nosotros tenemos del pecado, que no nos corrompe totalmente, sino que nos corrompe tantito, pero ese tantito nos hace separarnos, aislarnos, y corremos el riesgo de traicionar el sentido de la creación en tal punto que no es que seamos malos. Cuando traicionamos el sentido de la creación, no nos hacemos malos, nos hacemos tristes, nos quedamos solos, nos quedamos sin rumbo, nos quedamos deprimidos. Y esto sucede, como dice Toño, en las familias que pues no viven este ideal de la unidad, se quedan solos, frustrados, con muchos complejos de culpa, muchas sensaciones de no haber hecho lo que se tenía que hacer. El resultado final o el antídoto para esto es la unidad en el Espíritu Santo. Gracias, Michele. Toño, ¿quieres agregar algo? Jaime. No, yo creo que está. Pues no, está bien. No, solo iba a remarcar esto de que todavía no podemos comprender y que sí necesitamos como este camino, camino que se nos es dado toda esta posibilidad de construir algo nuevo y que todavía no alcanzamos a comprender. Es como esa doble dimensión que hay que seguir caminando, seguir construyendo. Sí. Era esto, nada más. Sí. Gracias, Jaime. Pues ahí está. Yo solo abriría a lo mejor en alguna ocasión tendremos la oportunidad de hablar de la tensión. La tensión es cuando, me parece, cuando hay dos visiones que a veces se encuentran, ¿no? Y el pecado es cómo se resuelve la tensión.
La tensión es constante en nuestra vida, en las relaciones humanas, porque no podemos ser así parejitos y bien bonitos y todos pensando y sintiendo y viendo lo mismo. Y entonces, pero creo que en algún momento podremos hablar de la tensión. Por lo pronto, amigas, amigos, pues ahí está la propuesta del Evangelio, como siempre, una propuesta potente que espero que nos siga sacudiendo. Dale like si te parece, si no te parece, dale dislike, coméntenos y compártanos y muchas bendiciones. Gracias, Miquele, Jaime, Toño. Saludos. Bendiciones. Pronto. Saludos.